A veces, cuando la gente ve la Mona Lisa por primera vez, siente una extraña decepción. No hay dramatismo, no hay colores explosivos, solo una mujer sentada, tranquila, silenciosa. Pero si apagamos el ruido, si por un momento olvidamos las multitudes del Louvre y dejamos que la mirada repose en ella, entonces ocurre algo mágico. Descubrimos una pintura que respira. Un retrato tan adelantado a su tiempo que todavía, 5 siglos después, seguimos intentando descifrarlo. Hoy, aquí en Arte en el Tiempo, vamos a viajar al corazón de la obra más famosa del planeta. Vamos a descubrir por qué este pequeño panel de álamo, aparentemente sencillo, contiene algunas de las técnicas más revolucionarias de la historia del arte. Cómo Leonardo puso en él todas sus obsesiones científicas, su conocimiento de la luz, de la anatomía, de la óptica, de la naturaleza, y cómo transformó a una mujer común en un enigma eterno. Prepárate. Porque hoy no solo hablaremos de la Mona Lisa. Hoy vamos a intentar entender a Leonardo y a la sonrisa que cambió el mundo. Algunas personas se sienten decepcionadas cuando ven por primera vez el cuadro más famoso del mundo. A primera vista, no tiene el factor sorpresa que tienen otras pinturas del Louvre. Carece de dramatismo. Pero si ignoramos a los cientos de personas que la rodean, si bajamos el volumen y apagamos el botón por un segundo, lo que realmente vemos es una pintura tranquila y contemplativa. El mejor retrato psicológico jamás pintado. Un retrato tan adelantado a su tiempo que, siglos después, todavía estamos tratando de descifrarlo. Sin embargo, la Mona Lisa no es solo el cuadro más famoso del mundo. También es fuente de innumerables mitos, leyendas y suposiciones. En 1516, el rey Francisco I de Francia, de 22 años, ofreció a Leonardo, pintor de la corte, ingeniero y arquitecto, al rey. Leonardo, que ya tenía más de 60 años, se mudó al castillo de Amboise, en Francia, y nunca volvió a Italia. El joven rey y Leonardo entablaron una profunda amistad y al artista se le concedió la residencia real de verano del rey, cerca de Lucet, donde vivió los últimos 3 años de su vida, dedicándose a lo que más le gustaba, aprender y crear. Trabajó en los planos arquitectónicos de una residencia real en el centro de Francia. Una de sus obras maestras de este periodo es la escalera de doble hélice de Chambord. Se llevó a Francia docenas de cuadernos como estos, pero también se llevó la Mona Lisa. Leonardo sabía lo importante que era. Sabía que era una obra maestra y siguió trabajando en el cuadro hasta su muerte en 1519. La Mona Lisa es el producto final de la mente más inquieta de la historia. Leonardo se adelantó a las teorías de Galileo y Newton. Sus dibujos anatómicos no tienen parangón, al igual que sus estudios botánicos. Su tratado sobre pintura exploraba ideas radicalmente nuevas, como veremos. Diseñó máquinas de guerra, utilizó fósiles para refutar los relatos bíblicos del diluvio y tenía la habilidad de abrir el corazón aún latiente de un cerdo para explicar cómo funcionan los ventrículos. Era un hombre para quien la ciencia y el arte eran disciplinas complementarias en lugar de distintas. Creía que las ideas formuladas en un ámbito podían y debían influir en el otro. Tomaba todos sus conocimientos científicos y los aplicaba a la Mona Lisa, un retrato de una mujer corriente que él transformaría en un mito. Giorgio Vasari, a menudo considerado el primer historiador del arte, publicó su libro sobre el artista renacentista en 1550. En él escribió el primer relato sobre el cuadro que Leonardo se comprometió a pintar para Francesco del Giocondo, el retrato de Mona Lisa, su esposa. Siempre ha habido una controversia sobre la verdadera identidad de Mona Lisa. Pero en 2005, un erudito alemán encontró un comentario manuscrito en los márgenes de un libro del siglo XV en la biblioteca de la Universidad de Heidelberg.
Estaba fechado en octubre de 1503 y era de Agostini Vespucci, secretario de Nicolás Maquiavelo, autor del Príncipe y buen amigo de Leonardo. Vespucci señala que Leonardo estaba pintando un retrato de Lisa del Gioconda. Se trata de un testimonio ocular que establece con certeza no solo la identidad de Mona Lisa, sino también la fecha en la que Leonardo estaba trabajando en el retrato. Lisa Gherardini se casó con Francesco del Giocondo en 1495. Ella tenía 15 años y él 30. Francesco era un comerciante de seda recién enriquecido y Lisa procedía de una antigua familia noble sin dinero. Tuvo 5 hijos con él y vivió una vida larga y, al parecer, feliz. Uno de los grandes misterios es por qué Leonardo, acostumbrado a pintar para la realeza y los papas, pintó a la esposa de un comerciante burgués. Conexiones familiares. El padre de Leonardo, Ser Piero da Vinci, era el abogado de Francesco y probablemente fue la presión de su padre lo que hizo que Leonardo aceptara un encargo tan pequeño. Pero creo que Leonardo la pintó porque quería pintar a una mujer relativamente corriente, para probar nuevas ideas sin temor a interferencias. Le dio la oportunidad inusual de poner todo lo que sabía sobre ciencia y la poesía de la pintura en el encargo. La Mona Lisa se convertiría en un vehículo para todo lo que sabía. Este escaneo de alta resolución realizado por el técnico de arte Pascal Carr en 2004 reveló que hay un boceto similar debajo, reconstruido aquí. En cuanto a su aspecto, la pose parece la misma y es muy posible que este sea el rostro de la verdadera Mona Lisa. Leonardo trabajó en el cuadro durante 16 años. Saber que se trata de Lisa del Giocondo nos da más información con la que trabajar. Un ejemplo es que tenemos el testamento de Francesco. Sabemos que Lisa poseía una gran cantidad de joyas que no aparecen en el cuadro y que, como veremos, son significativas. Podemos estar seguros de que la Mona Lisa es Lisa del Giocondo, de Florencia. Decir que algunos aspectos de la Mona Lisa son solo accidentes afortunados que él pintó y esperó que salieran bien es negar todas las pruebas de una vida dedicada a experimentar con técnicas, diseccionar cuerpos humanos y recopilar datos científicos y geológicos. Para hacer un cuadro con un impacto tan grande, es sorprendentemente pequeño, con unas dimensiones de 77 por 53 centímetros o 30 pulgadas por 21. Para la Mona Lisa, Leonardo utilizó un fino grano de álamo y aplicó una capa base de blanco de plomo. En lugar de una simple mezcla de tiza y pigmento, quería una base reflectante. Leonardo pintó con veladuras semitransparentes que tenían una cantidad muy pequeña de pigmento mezclado con el óleo. Así que el tono oscuro que se quería conseguir con el esmalte dependía de la cantidad de pigmento que se utilizara. Utilizó más bien un lavado, que aplicó en capas finas. Aquí se pueden ver dos colores contrastantes, claro y oscuro. Cuando se aplica un esmalte fino sobre ambos, se puede ver que empieza a unificar el contraste, pero también aporta profundidad y luminosidad. La capa base de blanco de plomo refleja la luz a través de los esmaltes, lo que sigue aportando profundidad al cuadro y, en esencia, iluminando a la Mona Lisa desde dentro. A medida que nos movemos alrededor del cuadro, esa luz cambia. Esta sección transversal microscópica está tomada de otro cuadro de Leonardo. La primera capa es la base de blanco de plomo. La segunda capa se conoce como imprimatura. Esta capa da al cuadro una base de tono transparente, lo que permite que la luz que incide sobre el cuadro se refleje a través de las capas de pintura. La imprimatura se utilizó ampliamente durante el Renacimiento. Luego tenemos un esmalte oscuro, seguido de varias capas de esmaltes de diferentes colores. Los análisis científicos nos muestran que Leonardo utilizó hasta 30 capas diferentes de esmalte pintado en la Mona Lisa, aplicadas de forma tan fina que solo suman 40 micrómetros de pintura. Eso es la mitad del grosor de un cabello humano. Todas estas capas, aplicadas de forma diferente con cantidades variables de pigmentos, refractan la luz de manera única.
Utilizó pinceladas diminutas, casi invisibles, aplicadas muy lentamente a lo largo de meses o, en el caso de la Mona Lisa, años, en contraste con su piel. Las pinceladas se aplicaron de forma irregular, lo que hace que la textura de la piel parezca más realista. También utilizó la técnica del verdaxio. Lo vemos aquí. En una de sus obras inacabadas, utilizó el verde como color base para producir tonos de piel matizados. Si miras tus propias manos, verás que hay una sorprendente cantidad de verde que se trasluce a través de la piel. Esta imagen infrarroja tomada en 2004 por el Louvre nos dice mucho sobre sus técnicas y el uso de la pintura. Sabemos que la Mona Lisa fue creada meticulosamente. Nada fue accidental. Una técnica que él fue pionero en utilizar es el claroscuro, en la que contrasta tonos claros y oscuros prominentes para crear la ilusión de formas tridimensionales. Junto con esto, Leonardo utilizó la técnica del esfumato, de cuya invención se le atribuye el mérito. Esfumato significa ahumado, y es una técnica de mezcla para suavizar la transición entre colores y asegurarse de que no haya líneas nítidas y antinaturales. La suave mezcla crea un ambiente ambiguo, especialmente alrededor de las comisuras de la boca y los ojos. Esto significa que no hay bordes definidos en ninguna parte de la Mona Lisa. Todos se difuminan para formar una imagen ambigua. Se puede ver cómo la sonrisa termina en cada esquina. Simplemente se desvanece, sin resolverse y con un final abierto. Podemos demostrarlo con una radiografía. Si ponemos a Rafael y Leonardo uno al lado del otro, una radiografía nos muestra que Rafael utilizó bordes claramente definidos, mientras que la figura de Leonardo desaparece, ya que no utiliza ninguno. Como escribió Leonardo, el ojo nunca conoce el borde de ningún cuerpo. Esto hace que su expresión facial sea borrosa o difusa, de modo que cuando la miramos, percibimos la expresión de diferentes maneras. Esto le da vida. Leonardo entendía tanto la luz como la óptica. El hombre que había calculado el reflejo de la luz de la Tierra a la Luna también había estudiado cómo las proporciones de luz y sombra inciden en el rostro según el ángulo de impacto. Y este conocimiento, combinado con el esfumato, el claroscuro y los esmaltes que afectan a la refracción de la luz, hace que ella cambie constantemente a través de la ilusión óptica y perceptiva. En esencia, estas técnicas llevan la pintura un paso más allá. Nos permiten mirar un cuadro tal y como funcionan nuestros ojos. Permiten una profundidad de campo nunca antes vista en un cuadro. La mejor manera de ver lo increíblemente hábil que era Leonardo es mirando el velo fino como una telaraña de Mona Lisa. Obsérvalo un momento. En su frente, podemos ver los bordes oscuros del velo de seda, pero la luz de su piel brilla a través del material translúcido. Sin embargo, donde el velo cruza el cielo, se vuelve más oscuro y más visible. Primero pintó el fondo y luego utilizó un esmalte transparente para pintar el velo sobre él. Su habilidad representativa es espectacular, pero su capacidad de observación es asombrosa. En realidad, empecemos por lo que no lleva puesto. ¿Cuándo fue la última vez que contrataste a un fotógrafo profesional? La respuesta suele ser una boda o un baile de graduación. ¿Qué llevabas puesto en tu foto del baile de graduación? ¿Tu mejor ropa, tus mejores joyas? Por supuesto, ser pintado por uno de los pintores más famosos y solicitados de la época es una oportunidad para lucirse. Y, sin embargo, Mona Lisa está despojada de todos los símbolos habituales de estatus social. Su ropa no tiene nada de especial. No nos dice nada. En lugar de los atuendos extravagantes y caros que solemos ver en los retratos por encargo, los suyos son bastante sencillos para una mujer rica. Junto con la ausencia total de joyas y el peinado sencillo, cumplen un único propósito. Leonardo se aseguró de que nada nos distrajera del rostro de Mona Lisa. Hablemos de sus cejas, o de la ausencia de ellas. No se debe a la moda. Es casi seguro que alguna vez las tuvo. Pero con el tiempo, con la limpieza y la restauración, las partes más delicadas del cuadro, sus cejas y pestañas, han desaparecido.
Las copias del cuadro realizadas por el propio taller de Leonardo son una buena fuente de información sobre su aspecto en 1503. Y he aquí el motivo. Leonardo tenía un equipo de unos 6 ayudantes y aprendices. Los talleres eran lugares de formación para que los jóvenes artistas aprendieran su oficio durante varios años. Y empezaban copiando las obras de los maestros. Así es como Leonardo, Miguel Ángel y otros grandes artistas aprendieron, copiando a los maestros. Luego desarrollaron su propio estilo. El análisis multiespectral realizado en 2004 por el técnico de arte Pascal Cart reveló que Leonardo utilizó un boceto preparatorio o un dibujo animado para crear la Mona Lisa utilizando la técnica del espolvero, una idea similar al calco. Es una técnica que los artistas del Renacimiento utilizaban para hacer copias lucrativas de sus pinturas a partir de un dibujo original, así como copias para que sus alumnos trabajaran en ellas. Leonardo utilizó la técnica del espolvero para transferir sus bocetos de la Mona Lisa a un panel de madera más de una vez. Con esta técnica, se perforan agujeros a lo largo del contorno de un dibujo original conocido como cartón, y luego se espolvorea con carbón para producir un contorno listo para pintar. El análisis muestra tenues trazas del dibujo al carbón. Es más evidente en las manos, donde el escaneo nos muestra los pinchazos de carbón utilizados para calcar el dibujo sobre la madera. El mismo boceto se habría utilizado como base para las copias de su aprendiz. A partir de estos escaneos también sabemos que, a medida que Leonardo realizaba cambios en su pintura, el alumno hacía los mismos cambios en su copia. La conclusión lógica es que la Mona Lisa del Prado fue pintada por un aprendiz junto a Leonardo, utilizando los mismos pigmentos y los mismos ajustes. Esta copia no se consideró realmente importante hasta que fue restaurada en 2012 y se reveló el fondo original. El examen científico nos dice que fue pintada por alguien que trabajaba en el taller de Leonardo como aprendiz y, por lo tanto, bajo la supervisión de Leonardo, mediante el uso de radiografía infrarroja. Sabemos que es probable que fuera creada simultáneamente en el mismo taller. La copia del Prado no tiene el misterio de la pintura de Leonardo, de una belleza conmovedora. Esto es algo que no se puede copiar. Pero el excelente estado de conservación de la copia nos ofrece una visión única de la pintura original, que se ha agrietado y amarillado con el paso del tiempo. Si tomamos la copia y superponemos las dos, nos hacemos una idea de cómo sería la Mona Lisa si fuera posible restaurarla. Ahora vemos los labios rosados descritos por Vasari en 1550 y las cejas y pestañas finas sobre las que escribió, lo que sugiere que, efectivamente, la Mona Lisa tuvo cejas en su día. Leonardo utiliza la clásica composición piramidal que se introdujo durante el Renacimiento. Se trata de un cambio importante con respecto a las pinturas del siglo XV. La estructura proporciona estabilidad, pero lo más importante es que ofrece un foco central claro y dirige la mirada. En el caso de la Mona Lisa, nos atrae hacia su rostro. Leonardo fue pionero en el uso de la pose de 3/4 en lugar de producir un retrato de cuerpo entero o el perfil estándar utilizado en la época. ¿Pero por qué? Porque llena completamente el marco con su sujeto, lo que hace que la pintura sea más íntima y reduce las distracciones. Esta pose de 3/4 se convierte en la norma en Italia durante 400 años. Hoy en día, miramos la pose de Mona Lisa y nos parece bastante normal. Pero en su época fue revolucionaria. Anteriormente, los sujetos eran rígidos y erguidos, aristocráticos. Pero Mona Lisa está relajada. Sus manos descansan suavemente sobre el brazo de su silla. Y mientras se gira hacia nosotros, casi como si fuera una instantánea, Mona Lisa también se muestra bastante satisfecha y segura de sí misma. Así es como se retrataba a los hombres aristocráticos, no a las mujeres. Los retratos renacentistas estándar de mujeres eran de perfil y no sonreían. La miramos directamente a los ojos y ella nos mira directamente a nosotros. Las mujeres en las pinturas simplemente no hacían eso. No miraban con audacia y directamente al espectador.
Toda la pintura se desviaba de la forma tradicional en que se pintaba a las mujeres. En Italia, los retratos solían dibujarse con un cielo abierto como fondo, un fondo monótono o una habitación sencilla. La Mona Lisa está delante de un paisaje complicado que solo existía en la imaginación de Leonardo. Las pinturas de este periodo tenían tanto el sujeto como el fondo en foco nítido. En cambio, el fondo de la Mona Lisa es hiperrealista y se ha creado utilizando una ilusión de profundidad o retroceso. Se trata de la perspectiva aérea. Leonardo fue el primero en escribir sobre ella. Y si no la inventó, sin duda la perfeccionó. Detrás de la Mona Lisa, el vasto paisaje se extiende hasta las lejanas montañas heladas. Un camino y un puente son los únicos indicios de la presencia humana. Las curvas de su cabello y su ropa reflejan los valles ondulados y los ríos que hay detrás de ella, conectando la humanidad y la naturaleza. Microcosmos y macrocosmos, uno de los temas favoritos de Leonardo. Utilizó sus estudios pioneros sobre hidrodinámica no solo para explicar cómo se cerraba la válvula aórtica, sino también para explicar el peso, el volumen y la dirección de los rizos del cabello. La torsión de la Tierra es paralela a su torso. Fíjate en el río de la derecha. Fluye hacia el pañuelo que lleva sobre el hombro izquierdo y vemos que ella está conectada con la Tierra. Incluso el fondo está inspirado en la ciencia, en este caso en las capas sedimentarias que estudió en los Apeninos siglos antes que Darwin. Leonardo dedujo a través de sus estudios de rocas y fósiles que el mundo es mucho más antiguo de lo que afirma el Génesis. Sus conocimientos de geología garantizan que no haya accidentes en la composición del fondo. Y, sin embargo, el horizonte del paisaje no se alinea del todo detrás de la figura. Está ligeramente sesgado, mientras que sus hombros están pintados a nivel. Este es un truco visual típico de Leonardo que da una ilusión de movimiento. Leonardo sabía que nuestro cerebro tendría dificultades con esta información visual contradictoria. Sabemos que el horizonte debería alinearse, por lo que lo interpretamos como nivelado. Esto nos lleva a interpretar que los hombros están inclinados, cuando en realidad no lo están. A medida que nuestro cerebro corrige esto, crea una ilusión de movimiento, como si la figura se moviera un poco en su marco. Los ojos de Lisa miran hacia su izquierda, pero si damos un paso atrás, vemos que nos mira directamente a nosotros. Si tu pantalla es lo suficientemente grande, muévete hacia la derecha y hacia la izquierda. Sus ojos te seguirán. Este efecto solo funciona con imágenes bidimensionales. Dado que los elementos de perspectiva y luz y sombra son fijos y no cambian. Se ven iguales, sin importar desde qué ángulo te encuentres. Es un fenómeno real, pero no exclusivo de esta pintura. Luego está la sonrisa que lo une todo antes, durante y mucho después. Los artistas del Renacimiento no pintaban a sus modelos sonriendo. Si lo piensas bien, los retratos suelen ser muy serios. Es fácil sonreír durante unos minutos, pero no durante las semanas, o incluso meses, que se tarda en pintar un retrato. Y, sin embargo, a pesar de la escasez de sonrisas en las pinturas, Leonardo casi la convierte en su sello distintivo. Se dice que Leonardo mantenía a Lisa feliz contratando a músicos y utilizando gestos. Mírala durante un rato. Mírala realmente a los ojos. Primero sonríe y luego deja de hacerlo. La sonrisa aparece y desaparece mientras recorremos su rostro con la mirada. Cuando apartamos la vista, la sonrisa permanece. Mientras Leonardo perfeccionaba la sonrisa de Lisa, pasaba las noches en la morgue, despellejando cadáveres y dejando al descubierto los músculos y nervios que hay debajo. Le fascinaba cómo funciona una sonrisa y analizaba todos los movimientos posibles de cada parte del rostro, estudiando el origen de cada nervio que controla los músculos faciales. Aquí vemos dos rostros parcialmente diseccionados de perfil. Muestran los músculos que controlan los labios y otros elementos de expresión. En el de la izquierda,
Leonardo ha eliminado parte de la mandíbula para exponer el músculo que tira hacia atrás del ángulo de la boca y aplana la mejilla. A medida que se forma una sonrisa, Leonardo revela los mecanismos reales que transmiten las emociones a las expresiones faciales. Extraordinario. Aquí están los labios fruncidos, los labios hinchados, los músculos que mueven la boca. Luego, casi olvidado en la parte superior de esta página, hay un sencillo dibujo de una suave sonrisa, esbozado ligeramente con tiza negra. Aunque las finas líneas del extremo de la boca se curvan ligeramente hacia abajo, la sensación es que los labios están sonriendo. Este sencillo dibujo anatómico es el comienzo de la sonrisa de Mona Lisa. Sorprendentemente, Leonardo había estudiado al físico islámico del siglo XI Al-Hazen, cuyas teorías pioneras sobre la psicología de la percepción visual inspiraron su propio trabajo sobre óptica. Leonardo sabía por sus estudios ópticos que los rayos de luz no llegan a un solo punto del ojo, sino que inciden en toda la zona de la retina. Y esta es la clave de su enigmática sonrisa. Su expresión cambia al mirar este cuadro. Así que lo miré. En el año 2000, la doctora Margaret Livingstone, neurocientífica de Harvard, descubrió que la sonrisa de Mona Lisa cambia debido al diseño del sistema visual humano. Ella explica que el ojo humano tiene dos regiones distintas para ver el mundo. Una zona central llamada fobia, es donde las personas ven los colores, leen la letra pequeña y distinguen los detalles. Y la zona periférica que rodea la fobia es donde las personas ven el movimiento y las sombras en blanco y negro. Cuando miramos un rostro, pasamos la mayor parte del tiempo enfocados en los ojos de la otra persona, utilizando la visión central. Así que cuando el centro de la mirada de una persona está en los ojos de Mona Lisa, la visión periférica, menos precisa, se centra en su boca. Y como la visión periférica no se fija en detalles específicos, también capta las sombras de los pómulos de Mona Lisa. Aquí es donde sus técnicas de esfumato y claroscuro cobran sentido. Sigue mirando directamente a sus ojos. Las sombras y los tonos sugieren la curvatura de una sonrisa. Pero cuando tus ojos se dirigen directamente a la boca de la Mona Lisa, tu visión central no ve las sombras y ella no está sonriendo, ni sonriendo con sorna. Como mucho, puedes demostrar esta teoría simplemente mirando alternativamente sus ojos y sus labios. Y su expresión cambia. No es tu imaginación. Todo tiene que ver con cómo vemos, no con cómo pensamos. La genialidad de Leonardo radica en que comprendió esto hace 500 años. Algunos afirman que la Mona Lisa solo es famosa porque una vez fue robada. Esto es una tontería. Como se ha señalado anteriormente, la Mona Lisa fue considerada una gran pintura desde el principio. En 1797, fue trasladada al Louvre, donde Napoleón la vio y decidió que tenía que tenerla. Así que, en 1800, la trasladó a su dormitorio privado en las Tullerías. La Mona Lisa ya era una obra maestra digna del líder más importante de Europa. En 1825, se realizaron y vendieron los primeros grabados de la Mona Lisa, lo que aumentó su popularidad. Y en 1854, se tomó la primera fotografía de ella. Charles Baudelaire, George Sand y Julio Verne, entre muchos otros, escribieron sobre ella. Y en 1867, el crítico de arte Théophile Gautier publicó un popular artículo en el que elogiaba su misteriosa sonrisa y sus ojos que ocultaban secretos. Mientras que las guías Baedeker ya decían a los turistas en la década de 1870 que era la obra más célebre de Leonardo en el Louvre, se producía en masa y se escribía mucho sobre ella. La Mona Lisa ya estaba en camino de darse a conocer en todo el mundo. Y entonces fue robada. El 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, un delincuente de poca monta, robó la Mona Lisa y se la llevó a Italia. No fue hasta la tarde siguiente cuando alguien se dio cuenta de que el cuadro había sido robado, lo que alimentó la idea de que a nadie le importaba.
Pero la verdad, como siempre, era más simple. El Louvre estaba catalogando su colección y el personal del museo creyó que la habían retirado para fotografiarla. Se detuvo a varios sospechosos, entre ellos Picasso, que vivía en París en aquella época, pero no se encontró ninguna respuesta. De hecho, la Mona Lisa estuvo desaparecida durante más de 2 años, durante los cuales la gente hacía fila alrededor de la manzana para ver el espacio vacío donde antes se encontraba. Perugia fue finalmente arrestado y la Mona Lisa fue recuperada. Pero, ¿por qué robó la Mona Lisa y no cualquiera de las otras pinturas? La respuesta, una vez más, es sencilla. Porque era la más conocida. Sin duda, su fama creció enormemente después de que fuera robada. Pero no comenzó en 1911. Otra cosa a tener en cuenta es que solo en esa época la fotografía se estaba convirtiendo en algo habitual. De repente, gracias a la prensa, millones de personas que quizá no la habían visto en persona, o que quizá ni siquiera habían oído hablar de ella, se convirtieron en expertos en la pintura robada de Leonardo. Es el día de la Mona Lisa en Washington. Lo que realmente consolidó su fama fue su visita a Estados Unidos en 1963. Esto fue noticia en todo el mundo y la televisión llevó a la Mona Lisa a los salones de miles de millones de personas. El ministro de Cultura francés, André Malraux, y Madame Malraux comparten el gran momento en que la obra maestra de 450 años de antigüedad hace su primera aparición pública. Aquí, el presidente pagará el viaje. Ese mismo año, Andy Warhol reflexionó sobre su transformación de cuadro a icono de la fama. Así que sí, el robo la hizo más conocida y la gira por Estados Unidos la convirtió en una celebridad mundial. Pero, independientemente de todo esto, la Mona Lisa siempre se consideró una obra maestra y habría alcanzado la fama de la misma manera que el nacimiento de Venus o la joven de la perla. La Mona Lisa es una imagen tan familiar que se ha despojado de significado. Su estatus de celebridad distrae la atención de la obra maestra que realmente es. En una época en la que nos bombardean con imágenes, es más importante que nunca detenerse y volver a mirar. Ya sea Mona Lisa, la Gioconda o la Geconde, ella es el rostro de una revolución en el arte. La Mona Lisa encarna la creencia de Leonardo da Vinci de que todo está conectado. Él tenía la capacidad de combinar el intelecto con la imaginación. El arte y la ciencia se mezclan perfectamente en una sola obra. Puede que haya comenzado como un simple retrato de una mujer burguesa, pero se ha convertido en algo mucho más poético, algo universal. Leonardo dijo una vez que el arte nunca se termina, solo se abandona. Y parece apropiado que una pintura creada por un hombre que nunca dejó de aprender siga enseñándonos algo 500 años después de su creación. A pesar de todos los mitos y leyendas que la rodean, cada vez sabemos más sobre ella gracias a la ciencia y los estudios. ¿Quién sabe? Quizás algún día veamos a la Mona Lisa tal y como la veía Leonardo. La Mona Lisa no es solo un retrato. Es el resultado de la mente más inquieta, curiosa y brillante del Renacimiento. Una pintura que combina ciencia, poesía, anatomía, óptica, geología y una sensibilidad casi sobrenatural. Por eso, cada vez que la miramos, ella nos devuelve otra versión de sí misma. Y quizá también otra versión de nosotros. Si te gustó este viaje a la obra más famosa de Leonardo, te invito a suscribirte a Arte en el Tiempo y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Déjame en los comentarios qué otra obra te gustaría explorar o qué parte de la Mona Lisa te parece más fascinante. Gracias por acompañarme una vez más. Y esto es Arte en el Tiempo, donde cada pintura tiene una historia y cada historia merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.